¿Qué tal todos, señoras y señores? Bienvenidos. Es el momento de comenzar este nuevo tiempo del Mirador. En este día de San Antón, dice el refrán, no se ajusta mucho a la realidad de hoy, que San Antón la 5 y con sol. La verdad que a esa hora del día las nubes nos están cubriendo y sobre todo con la incidencia de las posibles precipitaciones, incluso que pueden llegar a ser de nieve aquí en nuestra zona. Bueno, todo un lujo, porque no estamos muy acostumbrados a este tipo de cuestiones climatológicas. Nosotros vamos a hablar no solo de San Antón, sino también de algo muy importante, como es de hablar de nuestra lengua y de algo que se ha presentado hoy, como ha sido la presentación de la Asociación para la Defensa del Castellano. Y para eso tenemos con nosotros a Ramón López, presidente de la FLAPA Gabriel Miró. ¿Qué tal? Buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches. Tenemos también a Javier Catalá, que es de la AMPA Oropéndola, que también soy los poco encargados de organizar lo que ha sido hoy la conferencia. Muy buenas. Buenas noches. Y tenemos al ponente. Tenemos con nosotros a don Julio Antonio García Esteve, ponente y además fundador de esta Asociación para la Defensa del Castellano. Muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, la primera pregunta, ¿el por qué todo este lío? O sea, sí, está claro que aquí hablamos en castellano. Bueno, todo el lío viene desde que se establece o se lleva a cabo el decreto plurilingüismo dinámico, que es una cuestión extremadamente compleja desde el punto de vista lingüístico y que afecta directamente a todos los niños, tanto en las escuelas públicas como en las privadas concertadas de la Comunidad Valenciana. Es un decreto que lógicamente va a cambiar enormemente la educación en nuestra comunidad, porque va a hacer que 3 lenguas se combinen en todas las escuelas en un horario extremadamente complejo de llevar a cabo y con niveles tan diferentes que van desde el nivel básico 1 al nivel avanzado 2. Eso hay que encajarlo en el sistema escolar, lo cual tiene una enorme dificultad porque los centros son diferentes, los alumnos son diferentes, hay una fuerte inmigración y hacer que los niños aprendan 3 lenguas, no que las aprendan, sino que las dominen, como dice el decreto, lo cual tiene una enorme complejidad de que pueda llevarse a cabo con éxito, y luego ya comentaré el mismo sistema que se puso en funcionamiento en Cataluña y que ha terminado en un enorme fracaso. No, también el País Vasco, ¿no? O sea... Sí, pero el País Vasco es diferente porque la forma en que se ha establecido en el País Vasco es una forma gradual diferente a como se quiere establecer aquí de un golpe y a todo el mundo, sin tener en cuenta las diferencias que hay entre las 3 provincias, por ejemplo, y entre las escuelas públicas y las escuelas privadas concertadas, las escuelas de pueblo, las escuelas de barrios deprimidos de la ciudad, las escuelas de barrios de clase media, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada de eso se ha estudiado, no se ha tenido en cuenta y ahora se pretende encajar un decreto extremadamente diverso y complejo en una sociedad diversa y compleja sin tener en cuenta todas esas particularidades que tiene nuestro sistema educativo. Ramón, por parte de la FLAPA, mira, en definitiva, de todas las FLAPAs saltó la señal de alarma precisamente por ese posible decreto, que si se pone oficialmente, aquí literalmente a nuestros hijos pues les va a dejar un poco al margen de lo que es el sistema, ¿no? Sí, sin duda una de las cosas que siempre ha defendido la Confederación y la FLAPA Gabriel Miró de Alicante, que es la COVAPA, es que lo precipitado de la puesta en marcha o de la posible puesta en marcha, hay que recordar a la audiencia que la idea es que entre en vigor el próximo curso 2017-2018, es decir, los alumnos que nacidos en los chavales y chavalas nacidas en el 2014 son los que van a entrar en teoría, ¿no? Y en la práctica en esta línea de valenciano o castellano. Yo lo que sí que quería dejar claro que lo que ha hecho hoy a propuesta de la Oropéndola a través de la Federación pues ha sido simplemente poner un espacio de debate. Yo creo que pues, a la ciudadanía lo que le interesa es tener información suficiente o la información necesaria como para luego llevar a cabo pues algo tan importante como es
dentro de lo que es el futuro de sus hijos y de sus hijas, el saber o el poder decidir con qué lengua vehicular pues van a estudiar sus hijos, ¿no? Y pues la FAPA y COVAPA viene desde hace muchos años, desde el 2007, cuando no sé si te acordarás, que el debate encima de la mesa era la ciudadanía en inglés, pues veníamos siempre diciendo lo mismo y seguimos manteniendo lo mismo, ¿no? Nosotros, valencianos sí, castellà también, no se trata de ir contra nada ni contra nadie, pero lo que sí que entendemos, a grosso modo, es que al igual que el tema de la jornada continua, pues las familias van a decidir, el 55%, si hay jornada continua o partida, pues también defendemos desde nuestra organización que también las familias pues sean también las últimas que decidan en qué lengua vehicular pues va a estudiar su hijo, y fundamentalmente que se tenga esa flexibilidad en base al entorno sociocultural y en este caso lingüístico también, donde está enclavado el centro. Javier Catalán, el de la AMPA Oropéndola, uno de los que se ha encargado de organizar la conferencia de esta noche. Es importante, ¿no?, que los padres, sobre todo, sepan exactamente qué pasa, ¿no? Porque en la conferencia de esta noche mucha gente ha andado muy perdida. Sí, es una cuestión, creemos que es una cuestión importante, especialmente en la zona en la que vivimos nosotros, que es una zona castellano hablante. No es una cuestión cualquiera, intrascendente, ¿no? Es una amenaza más que a nuestro entender se cierne sobre el sistema educativo en esta zona en la que nosotros estamos. Más allá de los vaivenes de las leyes educativas, que desde hace 30 años no se ponen de acuerdo, pues ahora introducen un nuevo elemento. Que esto de las leyes educativas tiene tela, es decir, cambia de gobierno, cambia de ley, cambia otra vez, vuelven a cambiar. Lamentablemente se utiliza como arma. Educativo, sí. Bueno, para el mejor de los mortales se nos escapa, ¿no? Sí, ahora ya está en marcha la elaboración de una nueva ley. Confiamos en que con esta nueva composición de gobierno pues sea una ley más consensuada que las que ha habido hasta el momento, ¿no? Y en lo que respecta al decreto este de plurilingüismo, pues se trata de eso, ¿no? De convivir las lenguas cooficiales que ahora mismo tenemos en la Comunidad Valenciana y no de imponer. La legislación estatal precisamente lo que favorece es esa convivencia entre lenguas, ¿no? Pero este decreto lo que trata es de acabar imponiendo, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros no estamos, desde luego, nada en acuerdo con esta Antonio, medida. es que la Constitución española contempla esta situación, ¿no? Evidentemente. Que se lleve a cabo o no se lleve, o se desvirtúe, depende de quién, pero que eso está escrito. La Constitución española dice clarísimamente que la lengua común de todos los españoles es el castellano y que tenemos el deber de conocerla y usarla. Mientras que la ley que tenemos en la Comunidad Valenciana, que es de 1983, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, lo que dice es que tenemos derecho a conocerla y a usarla, pero no tenemos el deber de aprenderla. Nosotros defendemos el castellano y, lógicamente, estamos de acuerdo en proteger y respetar el valenciano como lengua de los valencianohablantes y que tiene que tener su uso vehicular en el sistema educativo. Pero por encima de todo eso, incluso no por encima de la Constitución, porque la Constitución lo reconoce, que todos los españoles somos iguales ante la ley y tenemos el derecho de elegir, por eso votamos en las elecciones, y que tienen que ser los padres los que decidan y elijan y tengan el derecho a elegir la lengua vehicular en que tienen que estudiar sus hijos. Pero hay una cosa que has dicho anteriormente, cuando preguntabas que los padres quieren conocer lo que es el componente del dichoso decreto plurilingüismo dinámico. Y evidentemente ¿en qué consiste? Quieren que conocerlo porque no saben lo que es, puesto que no han participado en él. O sea, es una pregunta que los padres te hacen habitualmente. ¿En qué consiste esta historia, no? ¿Cómo voy a saber en lo que consiste si no me han dejado participar? Claro. El decreto sale precisamente del Consell de la Comunidad Valenciana, donde los conselleres que lo forman son todos del tripartito y lógicamente lo han hecho como a ellos les ha parecido mejor, pero no ha pasado por las Cortes en las que hubieran participado pues todos los representantes políticos de la Comunidad Valenciana, lógicamente asesorado o consultado pues todos los elementos que están alrededor de la escuela. Entonces, desde ese punto de vista, el decreto ya nace cojo, porque es un decreto de partido, no es un decreto de la Comunidad Valenciana en su conjunto. Y entonces ahí sí que va a chocar frontalmente contra su imposición, puesto que la gente ni sabe lo que le viene, ni conoce el decreto, ni ha participado, y tienen mucha prisa en imponerlo,
puesto que las elecciones serán dentro de un año, que serán en el 19, pero en primavera, y entonces quieren impulsarlo con todos los elementos de que ellos disponen, apoyo, dinero, subvenciones, etcétera, etcétera, y entonces pues la gente está un poco preocupada o asustada incluso, sobre todo aquí en la Vega Baja, de que su lengua habitual y su lengua materna y su lengua común, que es la de todos los españoles, es la que se ve ahora amenazada por una imposición que ni saben ni de dónde viene, ni por qué viene, ni qué sentido tiene, ni qué objetivos tiene, cuando la gente que estamos en el mundo de las lenguas y en el mundo de la política educativa en este país, sabemos que la lengua en este caso no es más que una herramienta más cuyo objetivo final es la independencia de los países catalanes. Usted que va dando conferencias a lo largo y ancho de toda la Comunidad Valenciana y en el territorio nacional, imagino que la pregunta de los padres, cuando acaban las conferencias, por ejemplo la de esta noche, se basan en función al lugar donde se encuentran. No le puede preguntar lo mismo a alguien de Castellón que a alguien de Orihuela, ¿no? Evidentemente, pero cuando hablamos, como hemos estado hablando con los padres y con toda la población, hay una cuestión que es extremadamente importante. En el decreto se pone a funcionar 3 lenguas. Castellano, que es la lengua vehicular y la lengua común y la lengua materna del 99% de los habitantes de la Vega Baja, con el inglés, que es la lengua franca global del mundo mundial en el que vivimos, y el valenciano, que es una lengua minoritaria regional de una parte de nuestro país. Y entonces los padres dicen, ¿qué utilidad tienen las 3 lenguas? La gente de una forma popular sabe que el inglés tiene una gran utilidad en el mundo profesional, de la cultura, de los medios de comunicación, especialmente Internet, y que el castellano pues, es la lengua común, la que han hablado toda su vida y que es la lengua que utilizan, su lengua materna de la mayoría, obviamente, como he dicho, de los habitantes de la Vega Baja. Pero, ¿qué utilidad tiene el valenciano? Que los padres se preguntan y dicen, bueno, hay una cuestión cultural, una cuestión de que es una riqueza cultural de la Comunidad Valenciana y lógicamente de España, y sobre todo que se olvidan, el gobierno que tenemos ahora, se olvidan hasta de la palabra España y de la palabra más importante, porque es de rango superior, que es la Unión Europea. Entonces, ¿qué utilidad tiene? Yo muchas veces utilizo, lógicamente, muchas metáforas para que sean entendibles, sin ánimo, lógicamente, de confrontarme con nadie, sino para que se vea la realidad. Pongo, por ejemplo, 2 ingenieros. 2 ingenieros, uno tiene el C1 de inglés y otro tiene el C1 del valenciano. Dentro de España, de la Unión Europea y del mundo, cuando esos 2 ingenieros se presenten en una empresa española, alemana, francesa, china o americana, y uno diga, yo soy ingeniero igual que el otro, con la misma titulación de la Universidad Politécnica de Valencia, yo tengo el C1 de inglés y yo tengo el C1 de valenciano. ¿A quién cogerá la empresa primero para darle un trabajo? Que es evidente la respuesta. Entonces, hay mucha preocupación desde el punto de vista de la utilidad de una lengua, porque muchos niños sabemos que terminan con 16 años en segundo de la ESO y las 3 lenguas, pues lógicamente no han podido asimilarlas ni a un nivel de A1. Otros niños terminan cuarto de la ESO, se van a FP y ahí se les va a cortar porque en lo que ahora llamamos la FP, que son los módulos, el valenciano está exento. Y los niños que pasen a bachiller, si después de bachiller van a una carrera universitaria, es evidente que el inglés les va a caer como una tromba. Yo tengo 2 hijos, uno que es físico, una hija que ha terminado biología y han tenido que estudiar con libros en inglés mis 2 hijos aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces, la enorme preocupación de los padres es en qué va a beneficiar a mis hijos el trilingüismo. Y entonces, como vemos la experiencia, que no es una opinión personal, sino la experiencia de 35 años en Cataluña, pasaron del monolingüismo en castellano al bilingüismo castellano-catalán, al trilingüismo, al bilingüismo y han acabado en el monolingüismo catalán. Quieren quitarse, lógicamente, el español o el castellano de encima y dedicarse solo al catalán como lengua de la comunidad, si llegaran a la independencia, evidentemente, y el inglés como lengua universal. ¿Por qué es eso? Que es donde está una de las preguntas claves que podemos aprender. ¿Cómo impulsan en esta comunidad un decreto que es paralelo a lo que ha sucedido en Cataluña, sabiendo que los catalanes no han podido formar niños trilingües en 35 años en esa comunidad? No hay niños trilingües. Es una imposibilidad biológica, política, económica, intelectual.
intelectual, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos enfrascamos en esa mecánica, en esa dinámica lingüística, cuando en una comunidad más rica, de las más ricas de España, más culta, más moderna, más progresista, no han podido crear niños trilingües? Pero esto yo, por lo que estuvo usted diciendo, o sea, no nos tratan a todos con el mismo rasero. Estamos hablando de la comarca de la Vega Baja, bueno, entre otras cosas, y bien lo decía Ramón, esto es una especie de torre de Babel en los centros escolares. Un niño ruso, ¿cómo le vas a enseñar matemática en valenciano? Bastante tiene el chaval aprender primero castellano y después las matemáticas, ¿no? Bueno, me podría extender muchísimo, porque yo he sido profesor en varios institutos de la Comunidad Valenciana, donde he tenido niños árabes, rusos, etcétera. Por eso que es un poco lío, ¿no? Es complejo, pero para un niño, porque imagínate, yo tenía Baliarchuk, un niño en un instituto de Valencia que era ruso. Su padre era ruso y su madre era francesa, que vivían en Valencia. El chico tenía que estudiar valenciano, lo dejamos exento el primer año, valenciano, castellano e inglés, y en casa tenía ruso y francés. El muchacho, lógicamente, era extremadamente complejo. Mira, yo voy a decir una cosa que creo que es importante. Yo he vivido 3 años en Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, en Atlanta, en Georgia, y en Wilmington, en Massachusetts. ¿Y qué me van a decir de las 80 lenguas reconocidas que hay en California? Y de los colegios que yo he dado inglés y español en los propios colegios americanos a niños hispanos. La complejidad es tan grande, con la mejor intención del mundo de hacer niños bilingües y trilingües, cuando viene la imposición de la realidad. No, sí, lo que está claro es que un idioma es una riqueza, ¿no? Pero sabiendo utilizar bien, ¿no? Pero ten en cuenta una cosa. Un idioma una riqueza, y 2, y 3, y 4, y 5 más, pero debe de haber un momento en que una persona no tiene la capacidad de aprender ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Eso es extremadamente complejo, porque lo difícil no es aprender una lengua, que ya es costoso, lo difícil es mantenerla toda la vida, porque a los 2 años que no practiques la has perdido. Y entonces, cuando en el decreto plurilingüe dinámico se ofertan 4 lenguas, bueno, pues es una cosa, yo diría, con toda la educación y respeto del mundo, chistosa. Yo vivía en Los Ángeles en el año 98. Fue precisamente la iniciativa UNS, que fue un referéndum en todo el estado de California. Salió con el 67% el English Only, o sea, quitar todos los experimentos plurilingües y dejar solo el inglés, el English Only. Y ganó precisamente con el 67% entre todas las minorías, hispanos, asiáticos, etcétera, etcétera, porque lo que querían era integrarse en la sociedad americana y poder acceder a puestos de trabajo teniendo un inglés igual que tienen los americanos, que tiene que ser pues desde preescolar. Entonces, el tema es extremadamente complejo y se ha llevado muy a la ligera y no se ha preparado. Tenían que haber participado, especialmente los padres, que son los que lógicamente tienen la responsabilidad sobre sus hijos, y haber estado 1 año o 2 años, lo que hubiera hecho falta, para llegar a un acuerdo entre todos los representantes de nuestra sociedad para crear un sistema lingüístico en la Comunidad Valenciana que estuviera mayoritariamente aprobado, como hacen en Finlandia, por lo menos con 2/3 del Parlamento que se aprueban las leyes educativas en Finlandia, con lo cual eso asegura su permanencia, asegura mucho en el tiempo, y que ningún partido, al cambiar, como tú bien has comentado antes, venga y la cambie con una mayoría simple y ponga otra, y así estaremos en esa dinámica perversa que llevamos 35 años de lo que tú legislas, yo lo quito y lo legislo, y luego tú lo quitas, bueno, ya lo has dicho tú muy bien. Entonces estamos en una situación muy compleja y muy difícil, y entonces el problema es que si esto sigue adelante 4 años y 4 más, y llegamos a la situación en que han llegado los catalanes, ahora no saben si echar adelante o si echar atrás. ¿Qué podemos hacer? Pues porque se ha planteado más desde el principio. Los finlandeses, que son el número 1 de los informes PISA durante varios años, ahora ha ganado Corea y tal, pero bueno, están entre los 5 primeros. ¿Qué es lo que hacen? El finés, la lengua vehicular, desde el nacimiento hasta terminar la universidad. Y el inglés, una asignatura reforzada, que empiezan a los 9 años, no en preescolar, y resulta que son los que mejor dominan el inglés en la Unión Europea,
y los que tienen un sistema educativo de mayor éxito. Y aquí, como los españoles somos así, que queremos ganarle a todo el mundo, pues nada de Finlandia, que es el número 1. Nosotros 4 lenguas que les vamos a ganar. Y yo creo que van por un camino muy equivocado y que los padres están muy preocupados y muchos asustados de lo que les viene encima. Sí, porque esto va en decremento de los chavales, de los escolares, de los hijos y el despiste total y generalizado de los padres, ¿no? Hombre, voy a decir una cosa particular en la cual yo fracasé. Es una experiencia personal, pero evidentemente la traigo a colación. Yo soy profesor de inglés y español, y eso es lo que he hecho toda mi vida. Lo he hecho aquí en España, en Inglaterra y en Estados Unidos. Estudié francés porque yo viví un año en París y un año en Ginebra, en Suiza. Estudié francés, hablaba bien francés, leía, escribía, claro, porque vivía allí. Luego estudié en Estocolmo, que viví otro año, imagínate. Pues ya la vuelta. Estudié sueco y he vivido 2 años en Londres con el inglés y luego en Estados Unidos. En Inglaterra, pues la cosa de que quieres ganarle al mundo, ¿verdad? Estudié chino 1 año y en la escuela de idiomas estudié 1 año de ruso. Imagínate el final cuál ha sido. Inglés y español y todo lo demás olvidado. Sí, sí. Porque el problema no es 2 lenguas, es cómo las mantienes. Se dice de una forma general, pero luego hay que ir a la temporalización real de cada día. Eso lo dice una chica de aquí de la Comunidad Valenciana en un ensayo muy bonito que escribe, que es maravilloso. Dice, me levanto a las 8, me voy a la facultad, estudio hasta las 2, salgo y me voy a la escuela de idiomas y estudio inglés. Luego me voy a una academia y estudio valenciano. Llego de noche a casa, tengo que estudiarme lo de la facultad. Me acuesto a las 12, al otro día repito. Y dice, ¿cuándo tengo tiempo yo de hacer los ejercicios de inglés y los de valenciano y los de la facultad? Y practicar, que eso es otra. Y practicar luego es imposible. Tendría que estar viajando 3 meses en Inglaterra, 3 meses en Francia y 3 en España. Eso es una imposibilidad. Y para los hijos de los trabajadores de las clases populares, eso es un timo. Eso es un verdadero timo. Es una cosa muy bonita, presumiblemente con la mejor intención, que es una fantasía que no va a ser posible. Que tengo un hijo que sabe 4 idiomas, ¿no? O sea, por ponerte la medalla, porque realmente a lo práctico y físico... Pero es que se dice vulgarmente, habla 4 idiomas, para, y las 4 destrezas lingüísticas. Has de entender, has de hablar, has de leer y has de escribir. Eso ya es de mayor dificultad. Ponte a escribir un ensayo en inglés. Bueno, está dando clase de inglés en los institutos. Escribir una tarjeta, hello, I'm Benidorm, I'm gonna be working here for 2 days. 3 líneas y lo justito con la dirección del profesor. Escribir un ensayo en inglés, un niño de 4º de la ESO y otro en valenciano, independiente ya de las faltas de ortografía, solo con la morfosintaxis, y otro en castellano, es una imposibilidad. Lo saben ellos, como lo sabemos nosotros, pero lo venden políticamente. Lo están vendiendo en función de una herramienta para llegar, lógicamente, a lo que he dicho y repetir. Si me permites, ¿el modelo, Julio, qué sería? ¿El modelo de la escuela europea? La escuela europea, yo estuve hablando precisamente aquí en Alicante con el director hace un par de meses de la escuela europea de Alicante, de las 14 que hay en Europa, en España no hay más que una, que está precisamente en Alicante. Primero, son niños seleccionados, es clase media, está muy bien organizado y tiene muchos medios. Pero tengamos en cuenta una cosa, en las escuelas europeas, la lengua vehicular es la lengua materna, desde infantil hasta el bachillerato. Luego se van introduciendo 2 lenguas más, pero no vehiculares hasta que no se llega a un cierto nivel. Pero eso no es el último instituto que estuve yo, que lo voy a decir, un instituto que le tengo cariño y tal, pero de una complejidad social enorme, que era el del barrio de la Coma en Burjasot, en Valencia, que es un barrio con muchísimos gitanos, extranjeros, etcétera, etcétera, todos evidentemente personas humanas que hay que querer, que hay que ayudar y tal, pero la complejidad social era enorme. Para meter un decreto como este, cuando hay una resistencia enorme, no desde el punto de vista consciente de que no quieran, sino de la imposibilidad social de poder encajar ese decreto en ese tipo de escuela, en ese tipo de barrio. Entonces, en las escuelas europeas son muy exitosas porque lo hacen gradualmente, pero no pierden el hilo de que la lengua materna sea la lengua vehicular, como hacen los finlandeses, porque, vamos a ver, la lengua vehicular es la madre de toda la enseñanza.
Si la lengua vehicular no está consolidada, no se puede acceder a los demás estudios. Y voy a poner un ejemplo, pues yo di matemáticas en Los Ángeles, matemáticas muy sencillas en sixth graders, en los de sexto grado. Y entonces no es un problema aritmético, es un problema lingüístico. El entendimiento de lo que explicas, ¿no? Está claro. Cuando tú lees un problema, el enunciado del problema... Si ya es por sí un problema, imagínate un problema que encima ni entiendes, ¿no? Si no entiende el enunciado, está perdido. Pero luego es la forma de explicarlo. La explicación es 24 entre 5, you've got to say. Tú tienes que decir en inglés el mismo mecanismo lingüístico, porque no puedes decir 24 y aquí tengo 5, y ahora voy a hacer esto, no, es decir, 24 entre 5 cabe a no sé qué, multiplico tal y bajo si se menos. Todo eso es un mecanismo lingüístico. Claro. Y querer aprender matemáticas en una lengua que no es la tuya, la lengua materna, que has consolidado a los 6 años, ya está muy fundamentada esa lengua, es de una imposibilidad enorme. Yo leo inglés con facilidad, llevo 50 años en el tema y he vivido en muchos países. Yo siempre compro libros con buena traducción del inglés, porque si los leo en inglés, que leo muchos, tengo que hacer los resúmenes en español para recordarlo. Ramón, vosotros que sois pertenecientes a la FLAPA, sois conscientes de la situación real, lo que pasa cada día y lo que se parece cada día a la hora de organizar toda esta macrohistoria que estamos contando, pero realmente hay profesorado suficiente para llevar a cabo algo así. Me has leído el pensamiento y yo le iba a trasladar también esa misma pregunta a Julio, puesto que es una persona que también conoce el sistema desde dentro, ¿no? Y evidentemente solamente un 1,8% del profesorado actual tiene competencias en inglés. Con lo cual, difícilmente, yo creo que uno de los problemas que decíamos antes era que no ha habido un debate social, uno, es muy precipitado, dos, probablemente hay déficit hay déficit de profesores con competencias y que después no hay continuidad, suficiente, ¿no? claro. Empieza un curso, pues venga, 4 idiomas, vamos a tirarnos aquí a un panchado. La heterogeneidad del alumnado. Y el siguiente año no se pueden dar 4 idiomas porque no hay profesores para poder seguir eso curso, conoces ¿no? bien la Vega y el 60% del profesorado interino de la Comunidad Valenciana, de los más de 56.000 docentes que hay en la actualidad, pues más del 60% de interinos está en la provincia de Alicante y más concretamente en el Bajo Vinalopó y la Vega Baja. Julio ha sido también en uno de sus trabajos hablaba de lo difícil que es estabilidad si lo comparas con los derechos también laborales del docente, que es la posibilidad de comisión de servicio. Es decir, tú tienes que estar en una plaza 2 años para poder pedir luego un cambio. Pues aquí en la Vega Baja, cuando hay un 60%, difícilmente se van a poder llevar los proyectos a cabo. O sea, yo siempre sabes que te he dicho que es la única empresa que permitimos que cada 9 meses cambie de trabajadores. Así no hay ninguna empresa que fuera capaz de llevar adelante en buenas condiciones cualquier producto. Sería una y eso que no permitimos en las empresas sí lo estamos permitiendo en la escuela, ¿no? Con lo cual, yo digo, precipitación, dificultad, heterogeneidad del alumnado, diversidad también de los colegios. Hay escuelas públicas, privadas, concertadas, rurales, de grandes núcleos, como bien decía Julio, y luego también pues una dificultad también añadida fundamental, puesto que es la columna vertebral de un sistema educativo que se precie, que es el profesorado. Profesorado que la universidad, quiero recordar que será esta la 16 edición de alumnados que salen con competencia en inglés y en nuevas tecnologías. El resto, tenemos la inmensa mayoría del profesorado son del siglo, con todo el cariño, igual que yo, somos del siglo XX y estamos en una escuela para el siglo XXI y en esto también de los idiomas, evidentemente también. O sea, yo creo que habría que pedirle, y desde la Vega Baja y desde la Confederación lo hemos hecho ya, que sin entrar en esa guerra o sea, poner en valor lo que es la Comunidad Valenciana y sus 2 lenguas oficiales desde el punto de vista del valor cultural, que no sea la lengua la que nos separe, y que evidentemente pues hace falta una flexibilidad, y yo creo que las familias, como en otras tantas cosas que hay en el sistema educativo, tienen la última palabra o la primera palabra, y que pues cuando un sistema esté lo suficientemente preparado y adecuado para poner en marcha estos proyectos,
con independencia de que, como bien también he oído muchas veces hablar a Julio y comparto, la única lengua que se adquiere es la materna, las otras se estudian. Después de la conferencia de esta noche, después de todo lo que estamos hablando aquí en la televisión, sinceramente, ¿es viable lo que proponéis? Vamos, lo que proponemos es muy sencillo. Es muy sencillo. Tenemos castellano, valenciano e inglés. Los castellanohablantes estudiarán en su lengua materna. Los valencianohablantes estudiarán en su lengua materna, a lo cual tienen derecho, porque si nosotros somos defensores de la libertad lingüística, evidentemente que un niño que en el régimen anterior se le prohibió estudiar en su lengua materna, cada niño tiene que estudiar en su lengua materna. Los castellanohablantes en la suya, los valencianohablantes en la suya. Y el inglés como los finlandeses, una asignatura reforzada. Pero fíjate si es chocante, dicho de una forma muy genérica. ¿Qué va a suceder? Como decía muy bien Ramón, entre el 1,8 y el 2,3 es los únicos profesores que tenemos preparados de inglés para impartir en las clases. Pero no se han descuidado en tener preparados el 100% de profesores de valenciano. Y llevamos desde la democracia 35 años para haber preparado con lo que nos venía, que siempre hemos de ser el último mono de Europa, a los profesores de inglés. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Que la privada y la privada concertada se las van a ingeniar porque pueden contratar, claro, y es una necesidad que van a solicitar, lógicamente, los padres de clase media, y van a tener todo su profesorado de inglés. Y en la pública no va a estar. Y hay una discriminación muy grande. Un compañero mío de la Facultad de Filosofía lo dice de una forma abrupta, que no me gusta, pero la voy a repetir. Al final va a ser inglés para ricos universitarios, valenciano para pobres trabajadores. O sea, resumiendo, que para que yo me haga una idea, hay que tener hasta clase para poder estudiar, ¿no? Evidentemente. Clase social. Evidentemente, porque ¿por qué está llena la Comunidad Valenciana y España de academias de inglés y no hay ni una en Finlandia? Porque el sistema educativo finlandés permite a todos los niños de Finlandia, empezando a los 9 años, un nivel de inglés superior a todas las escuelas de la Unión Europea, públicas me refiero. Y sin embargo, aquí en España, el sistema público que entró el inglés ya con la ley de Villar-Palasí de agosto del 71, han pasado 40 años y sigue siendo la asignatura que no hemos conseguido llegar a un nivel mínimo en este país. Estamos al 27%, con países como Austria, Finlandia, Suecia, que te voy a hablar, que están entre el 70 y el 90%. Estamos al 26 o 23 o 27%. ¿Por qué? Porque aquí el interés, especialmente en las comunidades autónomas, ha sido para lo que ellos llaman lengua propia, que las lenguas son propias de las personas, no de los territorios. Pero aparte de eso, ¿dónde ha empezado? Independientemente, a mí los partidos me dan todos igual, solo veo lo que hacen, no lo que dicen. En Madrid y en otras partes como Castilla y León sí que empezó el tema del inglés más fuerte en los últimos 10 o 15 años, pues en Castilla y León, en Madrid y tal. Aquí no ha sido así. Y entonces, claro, tenemos una deficiencia ya de profesorado, y como resulta que en nuestra comunidad y en nuestro sistema escolar público, el funcionarial, las escuelas no tienen una cosa que es importantísima, que en la próxima ley tendrán que tener, que es la cierta independencia de las escuelas para poder hacer muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que las escuelas públicas no pueden contratar, porque tienen que ser todos funcionarios, y entonces no pueden contratar profesores de inglés. Yo lo he hecho en Inglaterra, por ejemplo, de Spanish Assistant, y entonces, ¿qué pasa? Que dicen, no, es que entonces, el otro día, el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, en una reunión que tuvimos en el Hotel Meliá de Valencia, con Carolina Punset, vino el conseller y tal, decía, hombre, pues no vamos a contratar a profesores de inglés y los españoles van a estar en el paro, exagerando que nadie, ni Carolina, ni yo que hice una intervención, lo que dijimos es que un profesor de inglés, porque eso lo he vivido yo personalmente, en una escuela pública, dinamiza el inglés. Forma a los otros profesores de inglés españoles, les enseña otras estrategias, otras didácticas para enseñar la lengua, y es un profesor y un dinamizador
que va a formar profesores gratuitamente, porque llevar profesores a Inglaterra 1 año, 2 años, 3 años es costosísimo, el viaje, la estancia, pagar a la universidad, y un profesor en 1 año ni en 2 no se forma para tener el nivel de poder dar, por ejemplo, un C1. Eso es imposible, eso cuesta mucho tiempo. Y un profesor que te sale gratuito, contratación por colegio, pues están cerrados a que eso se pueda hacer. Ni uno. Y claro, pues la privada pues va a tener el campo libre para que la gente de clase media, la que queda en la escuela, se larguen también. Claro. Y yo soy defensor de la escuela pública toda mi vida. Mis 2 hijos han estudiado en la escuela pública y en Estados Unidos han estado en escuelas públicas. Bueno, y antes de finalizar, hay una cosa muy curiosa porque en España, sobre todo, nos gusta mucho ponerle nombres a los días. El próximo, lo digo en plan jocoso, es verdad, próximo 21 de febrero, Día de las Lenguas Maternas. Con todo lo que estamos hablando, ¿qué significa este día? Pues evidentemente, pues la verdad es que dejas encima de la mesa una bonita pregunta. Pues cada uno celebrará la suya. Cada uno celebrará la suya y evidentemente, pues tan importante, decía Julio, pues que entendía, igual que nosotros entendemos, o sea, si el que habla valenciano ama al valenciano como yo hablo el castellano, ya no hay más discusión. Con lo cual, pues tendremos la oportunidad el día 21, que creo que es de febrero, pues de celebrar cada uno su lengua materna, que es como decir que cada uno celebrará su lengua vehicular, o al menos en la que quisiera que sus hijos y sus hijas pues vehicularan pues todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Porque, como bien decía Julio también, o sea, lo que es curioso es que cuando a veces los que defendemos la escuela pública nos paramos un poquito, nuestra normativa, nuestras leyes va justamente en contra de ello que defendemos, ¿no? La persona que esté en posibilidades económicas va a estudiar sin duda pues en academias pues competencias en un idioma o en otro, con lo cual pues será cuestión de dinero. Y en la escuela pública, aquellos que no puedan estudiar, pues lo dejaremos sin titulación y sin posibilidad, evidentemente, de poder sacársela. Es curioso que yo creo que es una de las cosas donde el decreto probablemente falle más desde el punto de vista de nosotros de Covapa, digo siempre desde el respeto de las 2 lenguas oficiales, es que de alguna manera pues beneficia o prima a los estudiantes de valenciano con la posibilidad de certificar en inglés y, sin embargo, a los que van en castellano no solamente le queda el recurso de irse a la concertada o pagárselo en una academia o simplemente no tener ninguna competencia en inglés. Con lo cual yo creo que desde Covapa se lo dijimos, lo pedimos, creo que hace falta otra reflexión sobre el decreto y fundamentalmente que sea un decreto más consensuado por la sociedad valenciana, ¿no? Desde el respeto de las 2 lenguas y desde la riqueza cultural que da pues vivir en una comunidad con 2 lenguas. Bueno, pues como han visto, hoy y con motivo de la presentación esta misma tarde de la Asociación para la Defensa del Castellano, aquí mismo en la ciudad de Orihuela. Perdona, Paco, perdona si que te interrumpa. Yo quisiera felicitar a la Oropéndola porque ha quedado evidente pues que han tenido un buen ojo con el ponente que hemos tenido en Orihuela y que tenemos aquí en el estudio y que desde el punto de vista también de decirle pues a la audiencia que cubre Televisión Vega Baja, pues que desde la Fábrica de Emilio de Alicante lo que queremos es provocar estos debates y estos foros de formación y de información para que luego, a nivel de ciudadanos y a nivel de padres y madres de nuestro sector, pues tengan los elementos suficientes para tomar una decisión porque se están jugando el presente y el futuro, evidentemente, de sus hijos y de sus hijas. Pues Ramón López, presidente de la Fábrica de Emilio de Alicante, muchas gracias. Gracias a vosotros nuevamente. También al representante de las AMPAs de Oropéndola, Javier Catalán. Gracias. Gracias a ti. Y por supuesto al ponente de esta tarde-noche en Orihuela, con motivo de lo que hemos comentado en la presentación de la Asociación para la Defensa del Castellano, a Julio Antonio García Esteve, ponente y además fundador precisamente de todo esto que se ha presentado en Orihuela hoy. Muchas gracias y encantado que haya venido aquí a la tele a contarnos todo esto. Gracias a vosotros por habernos llamado, habernos convocado y esperemos que entre todos pues vayamos creando una idea crítica, una idea de que tenemos que hacer un sistema educativo entre todos y para todos en la Comunidad Valenciana.
Pues con esta cuestión, como ven, sin duda compleja, como es la educación de nuestros hijos, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en este tiempo del Mirador y continuamos con más cuestiones de actualidad enseguida.